Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarles. Hoy pretendo relatar la historia del denominado Alta Grupo, su creación, el modelo de negocio, las prácticas que derivaron en la pérdida de recursos de miles de inversionistas y la actuación de autoridades que hasta la fecha ya llevamos cerca de 10 años luchando y todavía no tenemos la justicia que todos los mexicanos nos merecemos. Nuestra Constitución señala como un derecho de todos los mexicanos que la justicia debe de ser pronta y expedita. Sin embargo, pues esto no ha sucedido con nosotros. Las acciones que actualmente estamos desarrollando las estamos haciendo a nombre de nuestro grupo de recuperación que integramos aproximadamente 650 personas, de las cuales 350 son los que actúan regularmente y el resto lo hace en forma ocasional. Sin embargo, seguimos todos en pie de lucha con toda la intención de lograr que se nos haga justicia. El objetivo de este video es informar con claridad, exigir responsabilidades y proponer pasos para la reparación del daño que nos ha sido causado por las empresas de Alta Grupo, empresas que defraudaron a más de 2.500 personas por un monto actualizado de cerca de 7.500 millones de pesos. Como antecedente, les quiero decir que las empresas del grupo iniciaron en 2002 con la creación de una de ellas que se llama Automatización de Servicios Productivos. Después vinieron otras como Genera Destino, Alta Telecom, Alta Modelos Productivos en Movimiento y Alta Servicios Financieros. Ya posteriormente, en 2016, 2017, estos señores adquirieron acciones, o ya tenían acciones, pero bueno, se conocieron más formalmente acciones vinculadas con ellos mismos. Una de ellas de una empresa de una SOFIPO que se llama Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Finamigo, y en 2017 crearon otra empresa que se llama King David Mobile, que es la operadora de una fintech que se denomina o tiene una app, se llama MIO, M-I-I-O. Esa la pueden checar en internet, igual que la de Finamigo, porque son empresas que están actualmente en operación. El modelo de negocio y la promesa a los inversionistas que existían en aquellos tiempos, desde 2002 hasta 2015, 2016, ellos ofrecían oportunidades de inversión dirigidas al público en general, por compra de paquetes de terminales telefónicas inteligentes llamadas Fontástico y la participación en tiendas de conveniencia Mambo. Estas tiendas telefónicas ustedes las llegaron a conocer, fueron las que competían con Telmex, estaban en todas las esquinas, donde uno ya hablaba por teléfono en aquel tiempo. El origen del problema y la quiebra que se vino después con las empresas se origina porque en 2015, y esa es la versión en la que se basan los empresarios, es de que al cambio de la telefonía, o del cambio de la ley de telefonía, que ya se prohibió el cobro de las largas distancias, que ya no se vendían los SMS, que ya no se vendían tiempos de recarga, y porque ya estaba entrando en ese momento la telefonía celular, pues ellos dejaron de tener los ingresos suficientes como para hacerle frente al negocio que originalmente habían planteado. Esto pues, como se los dijimos en alguna ocasión o en varias ocasiones, pues en ese momento ellos debieron de haber anunciado el problema y haber cerrado el negocio y reintegrado los capitales a la gente que había invertido y confiaba en ellos, ¿no?
Las tiendas de conveniencia desafortunadamente nunca funcionaron, le llamaban las tiendas de la esquina, las tiendas Mambo. Incluso el apoderado legal de todo el grupo, Salvador Abascal Álvarez, pues puso una denuncia penal por administración fraudulenta en contra de la directora en ese entonces de la empresa Alta Modelos Productivos, que era la responsable de las tiendas Mambo. En 2016, si no mal recuerdo, en diferentes asambleas convocadas por los accionistas, prometieron que pronto habría el resarcimiento del daño, que esto había sido causado por factores externos, como se los digo, fue el cambio de la ley de telefonía, pero decían que ya tenían un aval de un nuevo inversionista y que pagarían el 100% de los adeudos. Con esta buena intención que le mostraron a todos, o que nos mostraron a todos, pues es que se llegó a un acuerdo y se demandó el concurso mercantil, porque se supone que ahí iba a haber un acuerdo conciliatorio y se iban a poder resarcir los daños por el aval que supuestamente ellos tenían. El 4 de octubre de 2017 se declaró el concurso mercantil a dos de las empresas, ASP y Genera Destino. ¿Por qué a ellas? Porque ellas son las que captaban los recursos directamente del público y de ahí se derivaban hacia las otras empresas de ellos. Como les digo, el monto actualizado que dejaron de pagar y que nosotros le llamamos un fraude, actualizado es de 7,500 millones de pesos. En virtud de que durante el proceso conciliatorio no hubo acuerdo, ya que ridículamente ofrecieron una quita del 99% y pagar solo el 1% al término de 5 años, siempre y cuando los esquemas propuestos funcionaran, ya que ofrecieron pagar con acciones de Finamigo y de King David, pues no hubo acuerdo y el 28 de diciembre de 2018 se declaró la quiebra. ¿Cuáles fueron las prácticas denunciadas del engaño y del fraude cometido? Bueno, todo esto se deriva por acciones muy extrañas, o no extrañas, pero sí muy fuera de todo contexto legal, pues por ejemplo, la actuación de la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria en 2015 y 2016 realizó visitas de investigación a las empresas del grupo. ¿Por qué? Porque tenía la sospecha de que había captación irregular de recursos. Determinaron transferencias, triangulaciones entre el mismo grupo y obviamente el objetivo de las visitas, captación irregular de recursos. De ahí que existe inclusive en la Fiscalía General de la República una denuncia interpuesta por la propia Comisión Nacional Bancaria. Pudimos denunciar ante la Unidad de Inteligencia Financiera y ante la juez del concurso, con pruebas supervenientes, que existían contratos multimillonarios entre empresas relacionadas del grupo, por créditos entre ellas y por supuestos servicios. O sea, entre ellas se hacían contratos de servicios, se prestaban dinero y se hacían créditos. Obviamente presentamos la denuncia por posible lavado de dinero, ya que estas disposiciones de recursos pues fueron los que seguramente ocasionaron la insolvencia de las empresas. Pero un dato muy grave que fue denunciado desde el origen ante la propia jueza del concurso y que existe actualmente ante diferentes instancias fue el ocultamiento de la contabilidad. ¿Qué significa el ocultamiento de la contabilidad? Pues que están en falta total del Código Fiscal, de todas las leyes y reglamentos que se refieren a la operación normal de una empresa. ¿Ok? Existieron ventas duplicadas de equipos, préstamos obtenidos sin insolvencia, prendas otorgadas a socios con fondos de nuevos inversionistas, o sea, a socios o accionistas de ellos, antiguos o formando parte de ellos, con el dinero de los propios inversionistas se les pagaban a ellos las prendas y cuando estuvieron ellos en problemas graves, pues empezaron a liquidar a sus cuates.
¿no? Y captaban nuevos recursos en 2016 de la gente para pagar a los anteriores. Y a la hora de la hora a todos los dejaron colgados y bueno, la deuda asciende a lo que les he mencionado. Existieron propuestas extrajudiciales de supuestos terceros a cambio de acciones de empresas vinculadas, como les decía yo, Finamigo y King David. Esas soluciones de adquisición de derechos litigiosos, pues eran obviamente con la intención de ellos poder controlar el concurso. O sea, ofrecían que un acreedor le vendiera su derecho litigioso para que ya no siguiera él en el concurso con acciones de Finamigo y de King David, hecho que también es irregular porque Finamigo es una empresa financiera, es una SOFIPO, que no cualquiera puede ser accionista de una SOFIPO. Hay una regulación específica, entonces desde ahí el asunto estaba ya chueco. Entonces no lograron esto y seguimos con el grave problema. Otro problema grave que existió durante el proceso es de que tomaron la decisión de ceder los permisos de telefonía pública para operar telefonía pública de una de las empresas, Alta Servicios Productivos, ASP, se la cedieron a Alta Telecom. Todos los inversionistas, cuando hacían sus contratos, sabían que estaban invirtiendo en una empresa que tenía permisos para operar telefonía celular y nunca les informaron que ese permiso ya había sido cedido a la empresa que realmente operaba los teléfonos, que es Alta Telecom, ¿no? Por eso digo, por eso hemos siempre definido y hemos explicado hacia la autoridad que las empresas operadoras de los recursos de ASP y de Genera Destino fueron Alta Telecom y Alta Modelos Productivos en Movimiento. Ellas son las que administraron los recursos, ellas fueron los que tenían los inventarios, ellas son las que operaban todos los recursos de todos ellos y los contratos, y etcétera. Eso se le informó, yo en lo personal le informé cuando era interventor al especialista del IFECON, al conciliador síndico, y sin embargo respondió que no las iba a considerar porque ellos no habían sido llamadas a juicio. Y nosotros le decíamos que, espérame, el destino de los recursos está en esas empresas y nunca las has llamado y pues nunca las llamó. La jueza fue omisa en muchos de las acciones que ella realizó y sobre todo que le permitió al síndico actuar con total impunidad, declarando con falsedades, etcétera. Por ejemplo, una de las grandes falsedades es de que el síndico dijo que contaba con la contabilidad y que estaba en aptitud de administrar a las empresas, cuando efectivamente, y probado está, que no contó con la contabilidad. La prueba está que nunca la presentó, y si la tuvo, como él dijo en una respuesta que personalmente le dio al interventor, en este caso a un servidor, con autorización de la jueza de que la información se reservara porque era información confidencial, hecho muy extraño, al final dijo, cuando ya no fue conciliador y fue nombrado síndico una vez que se declaró la quiebra, que no contaba con la información y que la jueza debería requerirse a las empresas. Entonces, esas declaraciones con falsedades, la jueza lo permitió y nunca lo sancionó. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el IFECOM, designó al síndico y nunca, a pesar de todas las denuncias que existieron, nunca lo sancionó, excepto una sola vez por entregas temporáneas de informes, pero no por todas las denuncias que los acreedores le presentábamos durante muchísimo tiempo, y todo esto consta en el expediente judicial. El síndico presentó informes contradictorios, presentó informes similares para dos empresas distintas, o sea, el mismo informe con el mismo texto lo presentó para ASP
y para Genera Destino. Cuando una es una SA, que administraba telefonía, y la otra administraba muchos recursos para diferentes conceptos, entre ellos las tiendas de conveniencia Mambo, ¿no? Y el informe era exactamente los mismos textos, hasta los puntos y comas igualitos. Entonces, la jueza se lo permitió, este cuate nos mintió, y por eso existe una denuncia también en contra de él ante el Tribunal de Disciplina Judicial, y en su momento fue presentada ante el Consejo de la Judicatura General. Les decía yo que la Comisión Nacional Bancaria en 2016, 2015 y 2016 realizó visitas de investigación por presunta irregularidad de recursos. O sea, por haber hecho captación de recursos de manera irregular. En esas investigaciones encontró las triangulaciones de recursos entre empresas relacionadas. Pero ¿qué sucedió? Nosotros le solicitamos en 2018, yo en mi calidad de interventor, a la comisión que informara cuál era la situación legal de las empresas. Y la respuesta, no me lo van a creer. La Comisión Nacional Bancaria negó que había realizado esas investigaciones. Lo estuvo negando desde 2018 hasta 2024. Y cuando en algunas ocasiones lo reconocía, daba fechas falsas, total, tergiversaba todo. No fue sino hasta agosto de 2024 en que un grupo de acreedores, teniendo los documentos que habíamos obtenido en la mano, le pedimos a la Comisión Nacional Bancaria que certificara esa documentación, que cuando ya la tuvo en su poder, ya no pudo negar la existencia de las investigaciones, tuvo que reconocer que existía, porque invocamos la ley de transparencia, que ahora, pues desafortunadamente, con la desaparición del INAI, seguramente ya no se va a poder ejercer este tipo de acciones. Se reconoció, se nos entregó el expediente en su versión pública, y pues existe ya un reconocimiento de esas acciones que la comisión nos negó durante tanto tiempo. ¿Esto qué nos ocasionó? Que no tuviéramos la información suficiente y oportuna para habérsela entregado al juez o a la juez. En esa información que cuenta la Comisión Nacional Bancaria se encuentra la contabilidad y todo lo que nos negaron las empresas y lo que ocultó el propio síndico. Si hubiéramos tenido toda esa información, como era nuestro derecho y por eso la solicitamos, el resultado del concurso mercantil hubiera sido totalmente distinto desde su origen. Afortunadamente toda esta información ya contamos con ella, ya se la proporcionamos a la jueza como prueba superveniente para que determine lo que legalmente le corresponde determinar y nos esté evitando con tácticas muy extrañas que no entendemos por qué actúa así la jueza, no entendemos por qué siempre nos niega todo. Y bueno, afortunadamente pues también tenemos el derecho y la prueba de nuestro lado, y pues también la denunciamos ante el Tribunal de Disciplina Judicial, y afortunadamente ese tribunal nos ha recibido y nos ha atendido en forma, por demás, quiero decirles, amable, y parece que están avanzando las investigaciones, las pruebas son irrefutables, y esperemos que pronto tengamos respuestas favorables. Recurrimos a la Conducef, o la gente en 2015 y 2016 recurrió a la Conducef y a la Profeco, precisamente poniendo las quejas por el problema que estaba viniendo y el fraude que se estaba ocasionando. Sin embargo, la Conducef y la Profeco nunca actuaron. Personalmente, y lo digo de frente, estuve con el titular de la Conducef en aquel entonces, Mario Di Costanzo, al cual respeto, pero no estoy de acuerdo con sus acciones, y me dijo en aquel momento,
y existen los testigos, de que no podían actuar porque estaban rebasados en ese momento con otro problema muy grave, que era el caso de FICREA. Total, que nos dejaron a la deriva. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno están interviniendo, afortunadamente. La Unidad de Inteligencia, porque hemos puesto varias denuncias. La Secretaría de Anticorrupción, porque le pusimos un escrito o le mandamos un escrito de solicitud de intervención a la Presidenta de la República, y de ahí se instruyó para que diferentes instancias del gobierno federal actuaran. Entre ellas la Secretaría de Gobernación, la CONDUCEF, la Comisión Nacional Bancaria. Todas se han salido por la tangente. Sin embargo, la Secretaría de Anticorrupción sigue investigando a través del órgano interno de control de la propia Comisión Nacional Bancaria. Esperamos de que pronto tengamos soluciones en ese aspecto. La CNDH es un caso muy especial, un caso muy desilusionante. Interpusimos una queja ante dicha comisión en contra de la CNBB por haber negado sus propias actuaciones, por habernos negado el derecho a la justicia, por haber violado nuestros derechos humanos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, durante todo un año que estuvimos litigando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que nos negaba la entrada de la queja, después cuando la aceptó, de que no era procedente, de que después nos decía que ya había informado a la Comisión Nacional Bancaria de que no existía los expedientes y de que hubieran realizado las investigaciones, etc. Siempre estuvo en contra de lo que nosotros le planteamos, hasta que al final resolvió en 2025 que ya se había agotado el procedimiento, que no existían pruebas y que la Comisión Nacional Bancaria nos había dado respuesta en forma oportuna de todos nuestros requerimientos, cuando lo que siempre reclamamos es que nos negaron, declararon falsamente y nos causaron un daño de muy difícil reparación. Debemos de recordar, o así lo hemos hecho, que la mayoría de los afectados en este concurso mercantil somos adultos mayores y tenemos derecho a que se nos respete y se nos actúe y se actúe con el soporte de la ley de los adultos mayores, porque estamos o formamos parte de los grupos vulnerables que difícilmente tenemos acceso a muchas de estas leyes. Difícilmente nos podemos defender si no sea con nuestro propio intelecto, porque pagar abogados que son muy caros para que nos patrocinen, pues es muy, muy complicado. Afortunadamente, estamos ya en el proceso de terminar con todo esto. El Tribunal de Disciplina Judicial está investigando. Afortunadamente, 2 tribunales, uno colegiado, resolvió las apelaciones que presentamos por la terminación del concurso mercantil a nuestro favor, indicándole a la jueza que debe emitir una nueva resolución por la terminación del concurso mercantil en la que se considere, entre otros, nuestra condición de adultos mayores y resuelva conforme a lo peticionado y que resuelva con fundamento en la ley. Otro tribunal, o el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, resolvió a nuestro favor el amparo que presentamos porque la jueza, sin fundamento alguno, quiso levantar el velo corporativo. ¿Por qué demandamos el levantamiento del velo corporativo? Porque hubo un abuso societario de parte de los accionistas de las empresas. Este abuso societario resultó en un fraude tremendo a toda la gente que invirtió y confió en esas empresas. De ahí que se requiere el levantamiento del velo corporativo. Hemos elaborado una ficha técnica de todo este proceso. Esa ficha técnica está a su disposición.
la tenemos aquí y a quien nos lo requiera se la haremos llegar, siempre y cuando sea para investigar y para ayudarnos en este proceso. Me refiero a las autoridades que lo requieran, me refiero a los medios que lo requieran, me refiero al público en general que nos pueda ayudar a orientar, porque si no recibimos la ayuda de todos ustedes, pues la justicia desafortunadamente en nuestro país sigue siendo pues muy raquítica. No nos ha llegado, ya llevamos 10 años, muchos de nosotros han fallecido, bueno, no, quizás cambie la palabra de nosotros, muchos han fallecido, muchos se encuentran en estado de salud muy precario y la justicia sigue sin llegar. Confiamos mucho en que todo lo que ya hicimos desde el punto de vista mercantil tenga un final feliz. Confiamos mucho en que la UIF investigue el lavado de dinero de estas empresas. Confiamos en que el Tribunal de Disciplina Judicial resuelva todas las quejas y denuncias que se hicieron y las pruebas que se presentaron por la actuación dolosa de la jueza, lo que permitió la jueza, por el cinismo, negligencia y mala fe del síndico, del propio IFECOM, cuyo extitular era antes extitular de la vicepresidencia jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y después fue el titular del IFECOM, conocía a las empresas perfectamente bien, inclusive siendo vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria, autorizó una de las fusiones de una de las empresas de Alta con Finamigo. Habría que analizar la procedencia legal de todas estas cosas, pero bueno, ahí están las demandas, ahí están las denuncias y ahí está nuestra petición. Les agradezco mucho la atención que se sirvan dar a esto. Está a su disposición el documento y muchísimas gracias. Hasta luego.